Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión he decidido hacer este vídeo porque muchos de vosotros a lo largo de esta semana me habéis mandado numerosos mensajes, tanto por las redes sociales como en los propios comentarios de YouTube, para que os comentase y os diese mi opinión acerca del uso de los antibióticos en la ornitología. En un principio no tenía pensado hacer este vídeo y a muchos de vosotros os he respondido al mensaje de manera individualizada, pero tras recibir muchas peticiones por vuestra parte, pues me he visto en la obligación de prepararos este vídeo dando mi opinión y mi punto de vista acerca del uso de los antibióticos, y además os iré dando también algunos consejos que creo que os pueden servir de ayuda, así que sin más, empezamos. Antes de nada, quiero dejar claro que este vídeo no va a estar enfocado directamente hacia el debate acerca de antibióticos sí o antibióticos no, porque creo que esa no es la cuestión que los creadores debemos preguntarnos, sino que la pregunta correcta que deberíamos plantearnos sería cuándo debemos utilizar antibióticos y cuándo no, o dicho de otra manera, cuándo es el momento idóneo de utilizar los antibióticos. Desde mi punto de vista, por los años que llevo criando y sobre todo por las conclusiones que he obtenido tras intercambiar opiniones con otros criadores mucho más experimentados, he llegado a la conclusión de que muchos de los problemas que nos encontramos en los aviarios se deben principalmente a un mal manejo por parte de los criadores, que de manera inconsciente y con toda la buena voluntad del mundo, pues creen necesario y beneficioso administrar determinados productos o antibióticos en algún momento puntual. Algunas veces también tengo la sensación de que muchos intentan hacer ver a los más principiantes que para disfrutar de esta afición es necesario tener infinidad de productos en el aviario. Y es por ello por lo que cada vez es más frecuente encontrarnos con criadores que tienen una amplísima gama de productos para tratar y prevenir todo tipo de problemas del aviario. En primer lugar, vamos a dejar que cada criador tenga los productos que quiera y considere necesario y que lleve su aviario de la forma que creamos conveniente, que al fin y al cabo para eso es suyo y nos guste o no estemos más o menos a favor, pues tenemos siempre que respetarlo. La paradoja de todo esto está en que si a muchos de esos criadores les preguntamos por qué tienen tantos productos, o ya no solo por qué los tienen, sino por qué utilizan esos productos, la mayoría se justifica básicamente diciendo que los usan porque se los han recomendado otros creadores o porque han oído alguna vez que son productos muy buenos y que por lo tanto hay que utilizarlos para evitar tener ciertos problemas en el aviario. Y realmente son muy pocos los que dicen que los usan porque son productos que le están funcionando y yendo bien, porque notan los resultados y que por eso los utilizan. Llegados a este punto y bajo mi opinión, considero que no hacen falta tantos productos para disfrutar de esta afición, y que muchas veces se utilizan cuando realmente no son necesarios. No os digo que no sea interesante tener en un pequeño botiquín algunos productos y medicinas para utilizarlos en el caso de que tengamos algún problema, pero siempre en momentos puntuales y de extrema necesidad, es decir, cuando realmente haya que dar este tipo de productos y por supuesto nunca darlos a la ligera y con desconocimiento. Os recomiendo que antes de suministrar cualquier tipo de producto o medicamento a vuestros ejemplares, os fijéis bien, leáis cada etiqueta del producto, veáis qué cantidad de producto hay que utilizar y la forma de suministrarlo, durante cuánto tiempo, etc. Uno de los criadores más veteranos de mi pueblo, que por desgracia ya ha fallecido, me contó un día que había visitado varios aviarios y le sorprendió muchísimo que tuvieran tantos productos y antibióticos. Además, recuerdo palabras textuales suyas que decía que aquello más que un aviario parecía una pajarería. Él les preguntaba el porqué de tantos productos y medicamentos y cuál era la finalidad de cada uno, es decir, para qué utilizaba cada cosa. Y sorprendentemente, la mayoría de estos criadores le decían que los usaban porque eran buenos productos y se lo habían recomendado para esto y para lo otro. Se pararon un poco y estuvieron viendo las etiquetas, la composición de cada uno, comparando un producto con otro y se dieron cuenta de que prácticamente el 80% de los productos que tenían en su aviario eran similares y sustitutivos entre ellos, con casi la misma composición, etc. Por eso os digo siempre que escuchéis a las personas que tienen más experiencia, que escuchéis los argumentos a favor, en contra, los distintos puntos de vista y opiniones, y si tenéis la suerte de hablar con criadores mucho más experimentados que os den su punto de vista, aprovechad la oportunidad, escuchadlos y prestad atención. Porque gracias a la anécdota que me contó este compañero y al que hoy se lo agradezco enormemente, pues aprendí que hay que fijarse y leer muy bien cada producto, analizar su composición, ver el prospecto y comparar unos productos con otros, porque posiblemente sean productos similares, es decir, sean sustitutivos y no sea necesario que tengamos ambos productos en el aviario. Es importante que nos fijemos bien, que tengamos en cuenta qué cantidad hay que suministrar, para qué es y durante cuánto tiempo. Y por supuesto, también hay que tener siempre presente que este tipo de productos, antibióticos o medicamentos
puede afectar de manera diferente en función del aviario y del momento del año por el que atravesemos, ya que cada aviario es totalmente diferente y no es lo mismo administrar un antibiótico o medicamento durante la época de cría que administrarlo en la época de reposo. Por lo que insisto, bajo mi punto de vista, por un lado estoy a favor y por otro en contra de que los criadores utilicen determinados productos antibióticos de manera preventiva. Me explico. Estoy totalmente en contra de utilizar antibióticos de manera preventiva cuando no tenemos prácticamente conocimiento del tipo de medicamentos que estamos aportándole a nuestros pájaros, porque en la mayoría de los casos puede ser un arma de doble filo. Es decir, no vayamos a aportarle continuamente a nuestros pájaros un determinado antibiótico para evitar que por si acaso contraiga una enfermedad en un futuro, ya que estar constantemente suministrando a los pájaros este tipo de producto de manera preventiva, sin tener conocimiento de dicho producto y menos aún sin la supervisión de un veterinario especialista, va a crear muchos inconvenientes que a la larga nos van a dar bastantes problemas. Puesto que si estamos constantemente aportándole este tipo de antibiótico preventivo a nuestros pájaros cuando realmente no lo necesitan, lo único que vamos a ocasionar es que las bacterias, por decirlo de alguna manera, y para que me entendáis, que originan esta enfermedad sean resistentes al antibiótico. Es decir, cuando ese ejemplar contraiga una enfermedad y vayamos a tratarla con ese mismo producto u otro de composición similar, será totalmente inútil y el antibiótico ya no tendrá ningún efecto sobre el organismo del pájaro y por lo tanto, casi con toda seguridad, el pájaro acabe muriendo. Yo siempre escucho y por supuesto respeto las opiniones y los puntos de vista de todos los criadores. Y si un criador quiere tener en su aviario 100 productos, pues adelante. Si puede permitírselo y él lo cree necesario, pues es una opinión totalmente respetable. Pero hay que tener en cuenta que no hay que medicar a los pájaros por medicar o porque otro criador lo haga. Vamos a ser sensatos, coherentes y actuar como personas civilizadas. Y la pregunta que debemos plantearnos es si realmente necesitamos administrar determinados productos o medicamentos a los pájaros, si nos está yendo bien en el aviario sin aportarle este tipo de productos o antibióticos. ¿Qué quiero deciros con esto? Pues que cada aviario es un mundo y que lo que a un criador le va bien, a otro puede que no. Y si algo nos está funcionando y estamos contentos con ello, pues ¿para qué vamos a cambiarlo? Como digo, no me posiciono totalmente a favor ni totalmente en contra del uso de antibióticos de manera preventiva. Por un lado, como os he dicho, estoy en contra de administrar antibióticos sin ningún conocimiento y más aún cuando se trata de administrar productos de forma preventiva, queriendo evitar posibles enfermedades que pueda tener el ejemplar más adelante, ya que como os he dicho, va a debilitar el sistema inmunológico del animal, haciéndolo resistente a este tipo de bacterias que originan la enfermedad, con lo cual cuando aparezca la enfermedad y verdaderamente tengamos que administrar el antibiótico no va a hacer ningún efecto. Pero por otro lado, también estoy a favor del uso de antibióticos de manera preventiva en casos puntuales. Es decir, si un criador año tras año ha comprobado que en algún momento específico del año siempre tiene bajas por alguna bacteria o enfermedad, ¿por qué no va a poder administrarle estos antibióticos de manera preventiva para anticiparse a esa enfermedad y que esa enfermedad no se manifieste y acaben muriendo esos pájaros? Pues desde mi punto de vista también es una opinión totalmente respetable, que personalmente yo también lo haría si tuviera constancia de ello, ya que nuestro objetivo principal o el objetivo que debemos perseguir como creadores amantes de estos pequeños animales que tantas alegrías nos dan es intentar sacarlos todos adelante. Al fin y al cabo es nuestra responsabilidad, no solo como creadores, sino como personas que respetamos la naturaleza y amamos a los animales, que no son solo cosas que nos tienen que hacer disfrutar, son seres vivos y por ello hay que mantenerlos e intentar que vivan siempre en las mejores condiciones posibles. Mi consejo es que si tenéis algún tipo de problema en el aviario en el cual creáis conveniente utilizar algún tipo de antibiótico o medicina, en primer lugar lo primero que debéis hacer es consultar a un veterinario especialista en aves, que es un profesional que ha estudiado y sabe cómo actuar ante este tipo de situaciones, que tomará las muestras oportunas y realizará unos análisis para determinar el motivo por el cual ese pájaro está enfermo, determinando así la enfermedad y por supuesto sabiendo qué tipo de producto va a ser el más adecuado y efectivo para tratar esa enfermedad en función de nuestro aviario. Por lo que mi recomendación es que en el caso de que tengáis algún tipo de problema, lo primero que deberíais hacer es acudir a un veterinario si os lo podéis permitir, ya que entiendo que en algunos momentos no dispongamos de los recursos necesarios o bien en la zona donde vivamos no tengamos a nuestro alcance un veterinario especialista o algún profesional especializado. Si por algún motivo no podemos acudir a un veterinario, siempre podemos optar por preguntar a otros criadores experimentados que nos puedan orientar y ayudar ante este tipo de situaciones. Y estoy segura de que lo harán con toda la buena intención del mundo y toda la buena fe. Pero tenéis que tener siempre presente que en algunos casos se pueden equivocar, ya que estos criadores no realizan ningún análisis, no toman ninguna muestra y en muchos casos ven a los pájaros por foto o vídeo. Ellos nos van a aconsejar en función de su experiencia, pero no quiere decir que ese tratamiento vaya a ser efectivo ni el más adecuado,
ya que como dije antes, cada aviario es un mundo y puede que a él ese tipo de antibiótico le haya funcionado en algún momento puntual y a ti no, o que aparentemente creamos que es la misma enfermedad cuando son diferentes, por lo que con el tratamiento no vamos a ver ninguna mejoría en el ejemplar. Actualmente vivimos en un momento en el que tenemos grandes avances en la medicina y sabiendo utilizar los medicamentos de manera adecuada y si puede ser bajo la supervisión de un veterinario, pues es una ventaja que tenemos y que antes desgraciadamente no tenían los antiguos creadores. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tampoco tenemos que estar totalmente en contra del uso de antibióticos, sino de la forma en la que los creadores utilizamos este tipo de antibióticos, ya que depende de su uso pueden ayudarnos en muchos momentos como también pueden afectarnos negativamente. Lo que es totalmente desproporcionado y que no comparto en absoluto, y de ahí viene toda esta polémica y todos estos problemas, es administrar antibióticos y medicamentos como si fuera agua, sin tener ninguna idea, sin saber qué efecto puede causar en nuestros pájaros, etc. Eso me parece una auténtica locura. Otro punto interesante, y tomarlo también como un consejo, es que si un aviario, por ejemplo, se compone de 10 parejas de canarios y año tras año hay una determinada pareja del aviario que tiene algún tipo de problema, ya sean abortos embrionarios, se le mueren la mayoría de los pichones o estos crecen más lentamente que el resto de los pichones del aviario, le notamos algún tipo de carencia, etc., pues debemos observar, analizar y en definitiva tratar de la mejor manera posible a esa determinada pareja, que aparentemente muestra un foco de infección. Por lo tanto, como el problema solo está en esa pareja, vamos a tratar única y exclusivamente a esa pareja. Y a las demás parejas del aviario no vamos a darle también ese tratamiento, ya que nos están funcionando, se les nota activas y gozan de buen estado de salud. Aprovechando este ejemplo, otro consejo muy importante y que todos deberíamos poner en práctica y tenerlo siempre presente, es que si hay una pareja en el aviario que muestre indicios de que tenga algún virus, bacteria o enfermedad, no vayamos a juntarlas con el resto de parejas del aviario, ya que esta enfermedad se podría propagar al resto de ejemplares y expandiríamos el foco de infección. Quiero decir, si en el aviario hemos tenido una pareja que nos ha dado problemas en la cría, bien por huevos abortados, la mayor parte de los pichones se han muerto, o los pichones no se desarrollaban correctamente, cuando finalicemos la temporada de cría y comience la temporada de muda, esta pareja que nos ha dado estos problemas no hay que alojarla en la misma jaula o voladeras que el resto de reproductores del aviario, puesto que si juntamos en una misma voladera a las 9 hembras sanas del aviario que nos han dado buenos resultados en la cría con la hembra que nos ha dado problemas, puede que la enfermedad o la bacteria se propague al resto de hembras. Y bueno, y ni que decir tiene que si notáis que una pareja muestra indicios de que tiene alguna enfermedad o de que no está en el estado correcto, no la destinéis a la cría, porque en la mayoría de los casos no criará y si crían aparecerán muchos problemas durante la cría. Otro punto importante para aquellos que tenéis problemas durante la temporada de cría es que seáis autocríticos con vosotros mismos, que analicéis y observéis la situación de vuestro aviario para determinar o al menos intentar determinar por qué motivo no os va como deseáis durante la cría y no limpiaros las manos y echarle la culpa, por ejemplo, a las inclemencias meteorológicas, al temporal que hemos tenido, etc. Que no digo que no pueda tener algo que ver con ese problema, por supuesto, pero hay que ser autocríticos y al que al fin y al cabo de los errores se aprende. Ya sabéis el dicho de que no hay más ciego que el que no quiere ver, y si sabéis que este tiempo os va a afectar, no piquéis de novatos al año que viene y os adelantéis al ciclo natural de cría, aprender de los errores y tenerlos presentes para no volver a cometerlos. No obstante, ya sabéis que en la cría influyen muchos otros factores, desde la humedad, temperatura, salud de los reproductores, alimentación. No vamos a achacar toda la culpa de nuestros problemas en el aviario al tiempo. Vamos a ser autocríticos con nosotros mismos, intentar ver qué hemos podido hacer mal y qué hemos cambiado frente a otros años que nos ha ido bien, y esa es la única forma de darnos cuenta de las cosas e ir mejorando y evitando problemas año tras año. Otra cosa también importante es que vamos a hacer cada cosa a su debido tiempo, es decir, vamos a empezar la cría de canarios cuando realmente se cumplan una serie de factores y condiciones que favorezcan su reproducción, y no vamos a intentar adelantar la cría a enero o a febrero porque un determinado criador lo haga de esa manera. Vamos a empezar la temporada cuando se den una serie de factores y condiciones, como os comenté en el vídeo que os dejaré en la descripción, en el que os explico cuándo es la mejor época para criar con los canarios en función de las características de nuestro aviario, y de esta manera pues probablemente no nos afecten tanto las inclemencias meteorológicas y se reduzcan mucho este tipo de problemas. Y por supuesto, un aspecto muy importante y que aquí yo creo que todos estamos de acuerdo es de que el mejor preventivo es que tenemos que llevar a cabo unos cuidados básicos a nuestros pájaros casi a diario para que todo vaya correctamente y evitar o reducir en la medida de lo posible estos problemas. ¿Y a qué me refiero con cuidados básicos? Pues a una buena limpieza de las jaulas y del aviario, a cambiarle el agua diario o cada 2 días porque a través del agua se contraen muchas enfermedades, aportarle 2 o 3 veces por semana frutas y verduras
tenerle siempre su hueso de jibia y su grit, su pasta de cría en mayor o menor medida dependiendo de la época del año y por supuesto con una buena mixtura. Otro consejo es que en el caso de que tengáis un aviario medianamente grande y utilicéis algún tipo de máquina para limpiar las semillas, como por ejemplo las típicas máquinas limpiadoras de semillas, intentad siempre ir limpiando jaula por jaula y no mezcléis toda la mixtura de todas las jaulas para posteriormente limpiarlas. Porque si por casualidad tenemos la mala suerte de que haya algún pájaro con alguna enfermedad, al mezclar todas las semillas para limpiarlas y posteriormente vayamos rellenando los comederos, lo que estamos haciendo inconscientemente es propagar la enfermedad que inicialmente estaba en un pájaro a todo el aviario. Y con esta serie de cuidados y manteniendo unas determinadas condiciones y hablando siempre desde mi punto de vista y desde mi aviario, pues no sería necesario utilizar ningún tipo de antibiótico de manera preventiva. Que notamos que durante la cría o cualquier otra época del año hay algún problema y que los pichones no crecen como deberían o incluso se mueren, pues ya tendríamos que utilizar este tipo de productos para paliar o erradicar esta situación, siempre intentando no administrar antibióticos a lo loco y si puede ser bajo la supervisión de un veterinario. Espero que este vídeo os haya parecido interesante, que os hayáis quedado con algunas ideas muy importantes que he ido comentando. Y ya sabéis, si os ha gustado y estáis de acuerdo con el vídeo, compartirlo por las redes sociales y grupos de WhatsApp para intentar ayudar a otros creadores. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.